realidad, bueno, pusimos que era una conferencia, pero en realidad es como medio una charla para que conozcan un poco de Cahiers du Cinéma, que es una revista que nos parece bastante importante y que pues, ha sido influencia de grandes directores, y pues es como la semilla inicial de la crítica cinematográfica. La revista está cumpliendo 60 años este año, y pues no queríamos dejar pasar esta ocasión para pues, hablar de la importancia que ha tenido, ¿no? Estaba hace rato comentando con Lefteris que se me hace extraño que la propia revista no esté haciendo nada al respecto, ¿no? Porque son 60 años. Entonces, en abril. Justo en abril. Entonces, sí, es muy raro que la propia revista no se haya tomado el tiempo, por lo menos para un artículo conmemorativo, no sé, ¿no? Pero pues para nosotros era algo que había que subrayar finalmente, ¿no? O sea, la revista es tan importante que si yo le tuviera que atribuir alguna razón el que estemos aquí ahorita, en primer lugar diría que es por la revista Cahiers du Cinéma. Entonces van a decir, pues, ¿cómo? O sea, ni siquiera circula la revista en México. Pero todo lo que engloba el concepto de la cinefilia, del cine de autor, del cine de arte, de este culto que muchas personas tenemos por el cine, eso se inventó en los 50s en la revista Cahiers du Cinéma. Entonces, si no hubiera existido la revista, sobre todo en ese primer periodo de abril de 1951 a más o menos mediados de 1963, finales del 63, que es lo que se conoce como el periodo de la revista amarilla. Entonces aquí lo que se puede ver es un fotograma de la revista, de la película de Godard, Sin Aliento, y así es como más o menos eran las portadas de Cahiers, las iniciales, sobre todo en este periodo que les estoy diciendo, de 1951 a 1963. Entonces la portada era amarilla, se elegía un fotograma generalmente de una película que a ellos, o sea, al equipo editor les parecía muy relevante, muy importante, y la ponían en la portada, ¿no? Se plantea la pregunta, ¿la crítica cinematográfica realmente puede cambiar la historia del cine? Y pues durante muchos años pues esa respuesta podría ser que no, ¿no? O sea, la crítica quizá podrían ustedes creer que no pueda cambiar la historia del cine, sin embargo lo que hicieron en Cahiers cambió la historia del cine. Es un parteaguas de cómo era el cine antes y cómo es el cine después. De ellos. Entonces, sí la crítica en ese punto histórico sí propuso un cambio en muchos aspectos, tanto cómo lo ve el público, cómo escriben sobre el cine y cómo se realiza el cine. Entonces sí es como un parteaguas importante, ¿no? Se dio una especie de crisol, ¿no? que fue aportando una y otro ingrediente para que finalmente surgiera esta revista que va a ser tan importante, ¿no? Que no solamente su importancia es que nos tengan aquí reunidos, sino como decía Raúl, que significa una revolución en la historia del cine, una revolución en muchos sentidos, no solamente en el sentido crítico y teórico, porque también hacían teoría, y de eso les vamos a platicar cuando ya nos metamos un poco a detalle a la historia de la revista. O sea, teoría crítica, pero también porque ellos revolucionaron el cine. Desde el punto de vista de estos dos elementos de análisis y de reflexión sobre el cine, tanto como el hecho de que la mayor parte del equipo editorial que se encargaba de hacer la revista, casi 8 años después de haber iniciado su fundación, se vuelcan a la producción ellos mismos, se vuelven directores de cine, y ese cine es el que pues va a revolucionar la historia de... André Bazin es un personaje muy importante en la historia del cine. A él se le atribuye el primer artículo, el artículo que funda la crítica y la teoría de cine modernas, ¿no? Porque todavía esto es posterior al artículo de Struck, pero digamos que el artículo de Struck todavía tiene algunos titubeos, y como les estaba platicando, Struck no viene con toda esta base intelectual tan sólida que sí va a tener André Bazin. André Bazin es un personaje que nace el 18 de abril de 1918
y que va a vivir 40 años, o sea que se va a morir en 1958 y de cáncer. Pero en estos 40 años publicó más de 2.600 artículos y casi todos son piezas angulares de la crítica cinematográfica Desde el moderna. 44, ¿no? Desde un poquito antes, sí, finales del 43. Eric Rohmer ahí pues ya entra directamente al equipo, y en los primeros años se integran otros jóvenes. André Bazin los saca de esas sesiones de cineclub, donde encuentra gente que es tan apasionada al cine que podría escribir, ¿no? De ellos pues está Jean-Luc Godard, está Jacques Rivette, y está Claude Chabrol, y unos años después François Truffaut. Todos estos son nombres que reconocemos como los grandes directores franceses. En su momento, los primeros años de los años 50, ellos eran unos jóvenes que simplemente eran fanáticos del cine y decidieron escribir sobre cine, ¿no?